Amigos de Esfera Legal, muy buenas noches. Quiero conversar el día de hoy sobre un tema muy particular, la intersección de la reserva de derechos entre lo jurídico y lo mercadológico. Hace unas semanas fui invitado a dar una charla a un grupo de alumnos de Mercadotecnia y Publicidad en el CUSEA, Centro Universitario de Estudios Administrativos, de Comercio y Estudios Administrativos de la Universidad de Guadalajara. Y en esa plática se planteaba precisamente el tema de lo mercadológico con lo jurídico. ¿En qué sentido? Cuando se plantea el registro de la reserva de derechos, evidentemente estamos planteando registrar en general un título, un nombre, una denominación, pero en algunos casos también hablamos de características físicas, psicológicas o características originales de operación en el caso de las promociones publicitarias. A reserva de en algún punto entrar a profundidad con algunos temas que ahorita están dándose en la práctica, como el hecho de que no se quieren otorgar reservas que sean idénticas a otra previamente otorgada, solicitada por el mismo titular, tenemos este tema. Vamos a suponer que estamos pidiendo una reserva de derechos para un periódico o una revista. Se nos plantean los nuevos formatos RD01, RD02, que se tiene que plasmar cómo va a ser utilizado el título. Suponemos también que estamos en el estudio. En alguna época lo que se planteaba era que simple y llanamente se ponía el nombre a renglón seguido, de forma escrita en letra de molde o tal vez incluso manuscrita, pero en un tamaño tal que se distinguiera. Sin embargo, ocurría en títulos tal vez con una extensión muy extensa, muy larga, que el área de mercadotecnia pensaba en hacer una portada donde una parte del título destacara. Y esto obviamente nos trae un problema, porque al momento de pretender acreditar el uso, podría encontrarse con la circunstancia de que el título no parezca coincidente con lo que se reservó, y más bien parezcan temas como subtítulos o como un título que no tiene nada que ver con lo reservado. No sé, se me ocurre pensar, ahorita estaba viendo precisamente un título ahí. ¿Cómo aprender piano en 5 minutos? Entonces sucede que en lugar de poner todo esto, ponemos en tamaño extenso aprender piano. Entonces ponemos en letras pequeñas cómo aprender piano en 5 minutos. A un primer golpe de vista, como se denomina, se entendería bajo esta lógica que el título es aprender piano. Y podría suceder que tal vez hubiera un título semejante. O no habiéndolo, lo que ocurriría es que nos diría la autoridad que ese título no fue otorgado, no fue utilizado como se otorgó, porque no fue otorgado como aprender piano, sino como aprender piano en 5 minutos. Otro problema es que si colocas un título muy extenso, esto mismo, cómo aprender piano en 5 minutos, lecciones prácticas, y yo pusiera cómo aprender piano en 5 minutos, lecciones prácticas a un pequeño tamaño, parecería que es un título y un subtítulo, y los subtítulos no son materia de reserva. Aquí lo que es importante señalar es que al momento de que un proyecto comience a surgir, ya sea para un periódico, para una revista, o tal vez para un personaje humano o un personaje ficticio simbólico, sería importante tener muy en claro todos estos temas, porque de lo contrario podría ocurrir un choque entre lo que se está protegiendo y lo que el área mercadológica pretendiera explotar. Aquí lo que se recomienda y se recomendaba en la conversación con los alumnos era precisamente eso. Ellos son los creativos, son las personas que tienen la idea. Entonces lo más adecuado es que antes de explotar esta idea, vean con el área jurídica que se hagan las investigaciones pertinentes. En el caso de derechos de autor, un dictamen previo, que es una búsqueda para saber que ese título, como lo queremos, o ese personaje, como lo queremos proteger, no tiene una identidad o una semejanza gramatical, fonética, visual o conceptual, recordemos que pueden ser cualquiera de estas cuatro, con otro previamente otorgado. Aquí también tenemos un conflicto. Podría suceder que un personaje tuviera semejanza con características psicológicas de otro. Y esto es más complicado porque finalmente si nosotros hacemos un personaje y este personaje señalamos que es noble o que es malo, que es alegre, que es nostálgico, que es egoísta, etcétera, pues esas características de alguna manera no se aprecian al momento de estarlo reservando, pero sobre todo al momento de estarlo explotando. Y tenemos ejemplos en la lucha libre, por poner un lugar donde esto se manifiesta plenamente. Un luchador va y protege su reserva de derechos, es un luchador enmascarado, una máscara de tal tipo, y en las características psicológicas señala: es un luchador que busca el bien,
enemigo de los rudos, lucha por la justicia, la bondad, los valores, estas cosas que se tienen caracterizadas con los valores de la bondad. Pero sucede que a la mitad del periodo de protección, 3 años, como ocurre de pronto, por cuestiones del espectáculo, por esas cuestiones, este luchador se transforma en rudo. Entonces ya no va a proteger todos estos valores, sino al contrario, va a ser tramposo, va a ser marrullero. Y entonces, si nos atuviéramos a esta protección de las características psicológicas, pues al momento de proteger, si sigue siendo rudo, ya no habría la manera. Esto es muy subjetivo realmente, pero en la parte objetiva, por ejemplo, en la parte de la protección del uniforme, pues si ya tiene unas características respecto a su traje, deberá tenerse a ellas, o bien, y esto nos plantearía un nuevo conflicto, proteger una nueva reserva con estas nuevas características. Dice la Ley Federal del Derecho de Autor que cualquier variación que se haga a una reserva dará lugar a una nueva. Digo, no es textual, pero así se señala de grandes rasgos. En consecuencia, vamos a suponer que vamos a hacer un cambio de colores en la portada. Tal vez pensemos que las letras que propusimos nosotros son letras blanco y negro, pero ahora decidimos que vamos a protegerla multicolor. Luego entonces tendremos que solicitar una nueva reserva de derechos para que quede protegido. Y tal vez, solo tal vez, en este año de protección, yo podría intentar renovar mi reserva blanco y negro con algunas de estas primeras portadas, pero en el segundo bloque, cuando ya la uso a color, tendré que reservarla y que renovarla con la portada multicolor. Lo mismo pasaría con un personaje. Si hay una variación en su traje, si hay una variación en los colores, tendríamos que solicitar una nueva reserva. En teoría, esta nueva solicitud de reserva no tendría que ser negada, puesto que si bien es cierto, estamos solicitando la protección sobre una reserva idéntica en cuanto a una parte, más bien sería semejante. Y además es solicitada por el mismo titular. Esto, por supuesto, tendrá que entenderse con la parte subjetiva y de criterio que se maneje en el momento en la institución. El día de hoy, reservas idénticas pedidas por el mismo titular no están siendo otorgadas. Esto será motivo de otro estudio. Pero para concluir, si usted trabaja en un área creativa o se dedica al marketing y a estos temas de la publicidad y va a trabajar en un proyecto, llámese editorial o llámese de un personaje, siempre será importante apoyarse con el área jurídica para evitar que esto que se pretende proteger se enfrente a la problemática de no ser protegible porque alguna característica de lo que se pretende usar sea idéntico o semejante a algo que ya esté protegido, aunque no sea nuestra intención impactarlo directamente. Por eso es que en Esfera Legal estamos a sus órdenes para apoyarlos en estos temas de valoración, de protección de títulos, de personajes, incluso de promociones publicitarias, para que en la medida de lo posible, puesto finalmente la subjetividad de la autoridad, pese a que encuentra algunos criterios jurídicos, no en vano la misma ley le faculta que puede de manera específica solicitar cómo va a ser usada una reserva para en el ámbito de sus facultades discrecionales, que no de manera discrecional, valorar si esta reserva puede ser usada como se pide o tendría que ser negada por existir una identidad o una semejanza con otra que estuviera previamente otorgada o en trámite. Y recuerden ustedes que en Esfera Legal protegemos tu creatividad.